Hoy nos vamos a ahorrar 2.000 euros en un aerogenerador. Bueno, o tal vez 130 euros. Depende un poco de lo que decidáis cuando hayáis visto el vídeo completo y el resultado que ha dado. Pues yo decido 2.000. Vale, pero no funciona así, ¿eh? Antes de empezar este vídeo quiero contaros una cosa muy importante. El próximo 14 de octubre vamos a estar en el Salón Náutico de Barcelona. Si teníais previsto acudir al Salón Náutico de Barcelona el 14 de octubre, contactéis con nosotros porque queremos hacer algo especial. Queremos lo primero, quedar con vosotros, conocernos en persona, pero además tenemos un plan, una idea loca que queremos poner en práctica y que necesitamos vuestra ayuda para hacerlo. Podéis contactar con nosotros en nuestro email de lowcostsailor@gmail.com y ahí os daremos unas instrucciones para encontrarnos allí. Además tendréis un pequeño regalito y nos ayudaréis en algo que se nos ha ocurrido contactar y os lo contamos porque es un poco secreto de momento. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a probar el aerogenerador más barato que he encontrado, 130 euros por 300 vatios de potencia. Le pondremos a prueba, veremos cómo de real es la potencia declarada, la forma de conectarlo correctamente para cargar nuestras baterías, haremos una instalación temporal para que nos sea fácil de ponerlo o quitarlo según las necesidades y le veremos funcionando en situaciones reales a ver qué tal va, que es chino y son 130 euros nada más. No os lo perdáis porque algunos de los resultados me han sorprendido hasta a mí, sobre todo cuando he visto cuál es la forma correcta de testear un cacharro de estos. ¿Y sigue siendo 130 pavos? ¿Lo que te ahorras? No, es lo que cuesta, porque este lo has comprado hace infinito. No, ahora cuesta 130 pavos. Ahora, o sea, le compraste más barato todavía. Yo creo que le compré hasta más barato, pero es que 130 euros, baratísimo. Bueno, y los buenos valen 2.500. Los náuticos. 2.600. Los náuticos. Sí. Bueno, David, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Pues no lo sé. Creo que es una obsesión, me persigue, invierto mis ahorros en ello, me quita el sueño. No sé. ¿A los barcos te refieres? Porque he estado viendo tu canal y efectivamente yo creo que puede que tengas una obsesión con los barcos. ¿Los barcos? ¿Que tengo una obsesión por los barcos? Ni hablar, no tiene usted ni idea. Lo mío por los barcos, lo que yo tengo por los barcos es amor, aunque algunos lo llamen obsesión. Lo que yo tengo y se llama obsesión es por la energía. Nunca me parece suficiente. He puesto baterías tochísimas, paneles solares y ahora quiero poner un aerogenerador. Y yo sé que tengo más que suficiente energía para mi estilo de navegación, pero no puedo parar de añadir cosas. Siento como que estuviese preparándome para el apocalipsis y fuese mi responsabilidad dotar de energía a la humanidad. Sí, sin duda. Creo que lo que tienes es enercolismo. ¡Enercolismo! ¡Lo sabía! Y bueno, apágame la luz que estamos gastando mucha energía y aún no he instalado el aerogenerador, ¿eh? A ver qué va a ser esto. Maquillaje, por favor. Pues eso, que no sé por qué, pero me encantan todos los medios de generación de energía. Y desde que tengo las baterías de litio y con las navegaciones que me puedo permitir hacer hoy en día, es decir, que me sobran hasta los paneles solares. Pero me encanta sentirme autosuficiente y todas las formas de generación de energía limpias. Hace ya más de un año que tenía un aerogenerador chino guardado en el garaje que me compré en un arrebato de estos cuando mi batería GEM estaba medio muerta y que aún no había probado. Y sin duda, hoy era el día para probarlo y ver cómo se instala. La verdad es que no hay mucho que explicar sobre el funcionamiento de un aerogenerador. La ciencia hoy va a durar muy poco, no os preocupéis. Básicamente, un aerogenerador pequeño como el que vamos a instalar se compone de tres partes principales: rotor, generador y cola. El rotor está compuesto por un conjunto de palas que convierten el empuje lineal del viento en circular. Si os fijáis, son como pequeñas alas de avión que al paso del viento generan sustentación, pero que al estar unidas a un eje no pueden hacer otra cosa que girar alrededor de él en vez de salir volando por ahí. Este eje de rotación está conectado a un generador eléctrico, en nuestro caso un alternador, como lo de los coches básicamente, que convierte el movimiento rotatorio en una corriente eléctrica alterna, en este caso de 3 fases. Finalmente está la cola.
Para que el rotor funcione correctamente, este debe estar orientado frente al viento. En los aerogeneradores pequeños esto se logra mediante una cola que lo orienta frente al viento, como ocurre por ejemplo con las veletas, de manera automática. Para que el generador comience a generar electricidad se necesita una velocidad de giro bastante grande y esto requiere que las aspas giren a gran velocidad. En los generadores más grandes, con aspas de gran superficie, se pone una caja multiplicadora entre el rotor y el generador, para que así las aspas no giren tan rápido, pero lo hagan con mucha fuerza. Pero en los de este tamaño la conexión suele ser directa. Pueden funcionar con palas más pequeñas, pero que requieren una gran velocidad de giro para funcionar. Cuando la velocidad de giro empieza a convertirse en un problema, los aerogeneradores hay que frenarlos, y eso se puede hacer de varias formas: bloqueando las palas, cambiando su orientación y poniéndolos perpendiculares al viento, o mediante un freno eléctrico, que normalmente consiste en poner una carga eléctrica tan grande que la fuerza necesaria para hacer girar el aerogenerador sea demasiada. ¿Por qué va a ser demasiado? Generar demasiada energía. Porque si se pasa empieza a vibrar toda la energía y no has visto nunca un aerogenerador de los grandes que se pasa de velocidad de giro porque no consigue frenar, ¿no? Con el viento empieza a vibrar todo, hace así y explota y revienta así por todos lados. Ya verás. Veremos que en estos pequeños la técnica consiste simplemente en cortocircuitar sus tres fases para ejercer la suficiente resistencia. Las compras pueden ser muy sencillas, puesto que actualmente AliExpress o Amazon o incluso las tiendas náuticas están cargadas de aerogeneradores pequeñitos para barcos, casas e incluso autocaravanas. Los precios son muy diferentes, basados en su calidad, potencia, tamaño, nivel de ruido, etc. Nosotros nos hemos vuelto locos y hemos ido a probar lo más barato que hemos visto, nada que ver con que no tengamos ningún patrocinador para este vídeo, 300 vatios de potencia y promete superar con creces nuestras necesidades energéticas. Mi barco, cuando está el compresor funcionando de la nevera, la electrónica y la tele encendida, está consumiendo del orden de 100 vatios de potencia. Todo lo que pase de ahí está cargando las baterías en el peor de los escenarios. Así que nosotros hemos optado por un Vevor de 300 vatios y 5 palas. Cuantas más palas, más superficie expuesta al viento y antes empieza a generar, aunque un número alto de palas puede limitar su velocidad máxima de rotación. Es decir, con muchas palas funcionan mejor con vientos suaves, pero peor con vientos muy fuertes. Aunque no hay gran diferencia, no os penséis. En total, 127 € en AliExpress Plaza. Es decir, que se envía directamente desde España. Cuando yo lo compré, tardó tan poco como 2 días en llegarme. ¿Y qué es lo que me encontré? Pues vamos a verlo. Pues vamos a hacer un pequeño unboxing de lo que nos viene con el aerogenerador, ¿vale? Para que nos hagamos también la idea. A mí me vais a poner poco, vamos a ver mejor lo que viene aquí. Tornillos y llaves para sujetar todo. El regulador de potencia. Esto de que venga marcado con rotulador me escama un poco, pero bueno, no tiene mala pinta. Se supone que sí. Veis que tiene todos los cables. Estos son para el aerogenerador y estos son la salida. Dentro de él tenemos lo que es nuestro aerogenerador en sí, ¿vale? Que tiene esta base para sujetar. Aquí podemos ver que lo pone Vevor FT300, 300 vatios, 12 voltios. Bueno, esto es para tapar las aspas cuando estén puestas y yo he comprado la versión de 5 aspas que nos vienen aquí, ¿vale? Estas son las aspas que tendremos que colocar luego y un manual de instrucciones sobre cómo ponerlo en marcha, que en realidad es apto para los modelos horizontales como para los modelos verticales de Vevor. Otro manualcillo un poco más pequeño. Pues nada, habrá que ponerlo a funcionar, ¿no? La forma de conectar un aerogenerador es bastante sencilla. Del aerogenerador salen 3 cables, las 3 fases que proporcionan la energía producida en forma de corriente alterna. Estos 3 cables, en nuestro caso rojos, los tendremos que conectar a la entrada de nuestro regulador. El orden de las fases es completamente indiferente, así que es cuestión de conectar cada uno de los 3 cables con cada una de las entradas del regulador. Del regulador salen otros 2 cables, uno rojo y uno negro, que van respectivamente al positivo y al negativo de la batería a conectar, y ya está, eso es todo. Bueno, hay varias consideraciones. Si os fijáis en el regulador, los cables son muy finos para los 18 amperios que pueden llegar a circular por ellos. Muy finos por lo menos para la corriente continua, no así para la alterna, así que el regulador ha de ponerse muy cerca de la batería para no tener que poner cables de mucha sección en el lado de continua. En el lado de alterna, para estas intensidades y los 5 o 10 metros de cables que se van a poner, con cables de sección de 2,5 milímetros cuadrados va a ser más que suficiente. Yo añadiría un interruptor de freno en la parte de la alterna que nos permita cortocircuitar las 3 fases para que no gire el aerogenerador mientras lo manipulamos.
En reguladores que soporten 12 o 24 voltios, como el que viene, hay que conectar primero los cables de la batería antes de dejar que empiece a girar el aerogenerador, para que así el regulador detecte bien la tensión de la batería y se ponga en el modo correcto. Y ya está, ya podemos probarlo. Como mi confianza en estos aparatos es bastante poca, siempre ponen previsiones muy optimistas con la generación, pasa lo mismo con los paneles solares, que la potencia nominal es en condiciones ideales y luego dan muchas veces ni la mitad de lo declarado. Pues decidí hacer una prueba antes de instalarlo. Me busqué una batería, añadí al esquema anterior un shunt y un medidor de corriente para ver cuánto generaba de verdad y me puse a probarlo haciéndolo girar con un taladro. Os diré, mi primera prueba fue más que decepcionante. Apenas conseguí generar 50 vatios de potencia. Pensé, me han timado, ¡qué rabia! ¡No puede ser! Incluso dudé que el regulador que ponía que era de 30 amperios lo fuese de verdad. E igual me habían puesto el de 5 amperios y estaba saltando la protección por exceso de velocidad. Es una marquita con un rotulador la que ponen en el regulador. Pero efectivamente estaba saltando la protección de exceso de velocidad, puesto que el generador a partir de cierta velocidad se bloqueaba y se encendía la luz de sobrecarga. Así que me llegué a pedir un regulador de otra marca por si acaso, para ver si me habían timado de verdad. Pues el resultado era el mismo. No podía ser, estaba claro que el que bloqueaba era el regulador, pero ¿cuál es el problema? Investigando y leyendo un poco las características del nuevo regulador, di con la clave, que puede ser también el motivo de que haya tantas reviews de este tipo de aerogeneradores en YouTube en las que dan resultados penosos. El asunto es que el regulador frena al aerogenerador cuando la tensión supera los 15 voltios. Si le pones poca carga a una batería muy pequeña o una batería ya cargada, esta tensión se consigue enseguida, puesto que la batería no está demandando carga. Para comprobar mi teoría, pues me busqué algunos aparatos de 12 voltios que pudiesen aumentar la demanda de energía de mi mini batería de pruebas. Por lo pronto, añadir mi fuera borda eléctrico ya hizo que ese límite se multiplicase por 2 y pasamos de los 50 vatios a los 100 vatios. Incluso añadiéndole un inflador de 12 voltios adicional, ya estábamos superando los 120 vatios. Ya con eso me conformaba, aunque estoy convencido que podía aún exprimirlo más, tal vez con un taladro más rápido, puesto que con el que estaba usando ya no estaba llegando al bloqueo, simplemente es que no daba suficiente velocidad. Tal vez cuando lo conecte a mi super batería de litio, que esa devora vatios sin miramientos, pues consigamos unos resultados que merezcan la pena de verdad. He oído muchas cosas malas sobre el ruido de los aerogeneradores, el engorro de su uso y su poca eficiencia, así que de momento y hasta que no aborde uno de mis grandes proyectos en el barco, que es ponerle un arco de popa para los paneles solares, antenas y ya de paso un aerogenerador, pues me he buscado una forma para su montaje que sea de quita y pon. Como mástil he decidido usar un mástil viejo de windsurf, de fibra de vidrio. De probada resistencia, no os imagináis la presión a la que se lo somete para combarlos lo suficiente para que tenga la forma la vela de windsurf, así que creo que eso me va a funcionar muy bien. Da la casualidad de que la sección del mástil en uno de los lados es casi perfecta, así que no requería mucha modificación. Simplemente hacerle un agujero cerca de la base para pasar el cable, manguera eléctrica de 3 hilos, hacerle otro agujero en la base para evacuar el agua que pueda entrar, darme cuenta al intentar pasar el cable que en el mástil tiene un tapón dentro, precisamente para que no entrase agua, y que no podía pasar el cable a través de él. Bueno, no podía. Tuve que usar todo mi ingenio para poder sacar el tapón. Básicamente golpearlo con un palo hasta girarlo y atraparlo con un anzuelo muy gordo de pesca. Creo que el tapón es lo más grande que he pescado en mucho tiempo. Y después simplemente engordar un poco el punto de anclaje con una goma que viene con el propio aerogenerador, hacer las conexiones dentro del mástil. He usado clemas esta vez, pero en el montaje definitivo habrá que usar termorretráctil para hacer que las uniones sean estancas, y añadirle un conector de aviación porque quiero que pueda conectarse y quitarse muy fácilmente. Con todo esto ya solo queda montar las palas, muy fácil, solo encajan bien en la posición correcta, y asegurar el rotor al generador. Para ello viene una llave Allen muy gorda que metes en el centro del eje y luego giras las palas. La verdad es que viene toda la herramienta necesaria e incluso un tornillo de repuesto por si pierdes uno de las aspas. Con todo montado, unas primeras pruebas preliminares con mi mini batería para comprobar que todo está bien y buscar la forma final de sujetarlo erecto en la popa del barco. Aunque se puede llegar a sujetar con bridas metálicas, se puede optar por poner y fijar un tubo más ancho que el mástil, en el que encaje este en otro, como si fuese un cañero, o una opción que encontré mientras buscaba el tubo, unos soportes de plástico para tubo de 40 milímetros, que adaptándolos un poco parecen ser también una solución estupenda para su fijación. Finalmente, como es muy largo y le vamos a sujetar solo en la parte de la base, unos buenos tensores son un buen refuerzo para repartir los esfuerzos. Para ello, un buen nudo tensor puede ayudar en estos menesteres. Media vuelta, pasamos por el centro, tiramos para abajo, que nos quede un buen cacho, cogemos el otro extremo, le metemos
una primera vuelta y, lo importante, una segunda vuelta. Tensamos. Ya está. Y finalmente la parte eléctrica. El conector de aviación dentro del barco con su tapón para cuando no lo use, tender la manguera hasta cerca de las baterías. Yo lo voy a conectar a la de arranque porque de ahí también tira la de servicio de litio. Podéis darle un repaso a mi vídeo sobre las baterías de litio y los cargadores B2B. Y allí, muy cerca de la batería, conectar el regulador solar, dejándole espacio para disipar el calor, claro. Entre el regulador solar y las tres fases voy a poner un selector que me va a permitir tres opciones diferentes. La primera, desconectar las tres fases del regulador. Eso hará que el aerogenerador gire libre sin esfuerzo y ofrezca un mínimo de resistencia al viento. Eso será la posición 0. La posición 1 será para conectar el aerogenerador al regulador en su funcionamiento normal, y en la 2 puentearé entre sí las tres fases del generador para frenar el giro del mismo. Es muy importante que cuando lo montéis y desmontéis con viento tengáis las tres fases bloqueadas, ya sea en el interruptor o simplemente con un clip en el conector para evitar que giren las aspas y os podáis hacer daño con ellas. Y ya está, lo del mástil es un montaje temporal para las pruebas y uso ocasional hasta que tenga un lugar mejor donde ponerlo, pero es sencillo, cómodo y funciona. Y llegó la hora de probarlo. Con menos de 6 nudos de viento, ni gira, ya os lo digo. Su máxima potencia requiere unos 26 nudos de viento, así que no os esperéis ver grandes resultados. Nosotros hemos hecho una tabla con varias velocidades de viento medidas con el equipo de viento del barco y la potencia que estaba inyectando a la batería. La verdad es que 300 vatios difícilmente lo vais a ver, diría imposible, pero cualquier cosa que sea por encima de 100 vatios a mí ya me parece suficiente y me compensa. Pero todo esto lo podéis juzgar vosotros mismos, tenéis la tabla también en el post de nuestra web y podréis considerar si os parece suficiente o es un timo. En cuanto al ruido, pues la verdad es que no es muy ruidoso, tal vez la capacidad de absorción del mástil de fibra de vidrio de las vibraciones sea mayor que la de un poste de acero inoxidable, o que yo no vivo en el barco y entonces soy menos sensible a estos ruidos. Carlos, por ejemplo, con sus cascos oye todo lo que pasa por el barco y se queja continuamente. A mí me importa poco, hasta el pitido este que suena al ventilador aquí atrás. Ya os diré un poco más a largo plazo cuál es mi experiencia con la durabilidad, especialmente cuando lo veamos instalado de manera permanente, pero de momento he de decir que por el precio que tiene y siendo una alternativa que te permite generar energía de noche, me parece un buen complemento a los paneles solares, especialmente cuando no brilla tanto el sol O cuando vives en Santander. o cuando vives en Invernalia. ¿Eso que lo haces para que se Pa' vea, que- para que parezca que funciona? Sí, es que, joder, ya nos vale que hace 0, 0, 0, 0, 0, 0 de viento, ¿no? Bueno, mis conclusiones. Si hace 0 de viento, esto no genera nada. Es un adorno molesto, como mucho. ¿Con viento? Pues sí, ya os digo. La primera prueba que hice, me asusté mucho, pensé, me han timado. Esto no da ni para vídeo porque, joder, es que no daba nada de potencia. Una vez solucionado el concepto de cómo se puede probar esto, pues bueno, funciona. No son 300 vatios, pero pasar de 100 y pico vatios a mí ya me parece que es algo que se puede utilizar. ¿Hace falta mucho viento? Sí. Esto es más para mal tiempo, fondeados o navegando, cuando los paneles solares pues no aportan gran cosa. Pero con uno hay Super Pro tampoco sacarás mucho más, ¿no? No vas a sacar mucho más en potencia, igual un poco menos de ruido, los rodamientos serán mejores, tendrán unas reductoras para que... David, escúchame atentamente. Soy tu yo del futuro. En el futuro todos vestiremos pijama. Bueno, no, soy tu yo del futuro de dentro de 2 semanas, pues de estas conclusiones. Que lo que pasa es que tengo ya muchísima más información porque he hecho muchas más pruebas y sé mucho más de cómo está comportándose y cómo funciona el aerogenerador. Lo primero, que es un poco decepcionante cuando empieza a generar energía. Es decir, estos cacharros están pensados para generar energía a partir de 18 nudos, mejor en el rango de 20 a 26. No esperéis que en vientos portantes navegando vaya a generar gran cantidad. Están pensados para funcionar con mal tiempo, con muy mal tiempo. En comparación de lo que generan con lo que genera uno de los buenos o lo que dicen que generan los buenos, pues estos más o menos generan la mitad de lo que dice la especificación. Es decir, yo lo más que he visto han sido 160 vatios más o menos de los 300 supuestamente que genera. Pero si comparas el precio, 10 veces menos que uno de los caros. Entonces, los más caros, por mucho que dicen, arrancan muy pronto, empiezan a generar
generar energía de verdad con mucho viento, si no, esto es cuestión de física, hace falta unas palas muy grandes para generar con menos viento. A la hora de la verdad, pues sí, igual el bueno genera lo que dicen sus tablas y este genera la mitad de lo que dicen las tablas, pero siempre puedes poner dos, ¿no? Dos de los baratos y al final tienes la misma potencia en esa circunstancia muy especial que es cuando hace viento de verdad. Eso es lo que te quería decir. Ahora que lo pienso, igual podía haber comprado un almanaque con los resultados de los últimos sorteos y de los últimos partidos y habértelos pasado ahora por aquí, ¿no? Pena estar en pijama y ya no poder bajar al kiosco. Oye David, que soy tu yo del futuro, pero el de un día después. Lo primero, que la moda de ir en pijama se ha pasado rápidamente, así que no te preocupes, ¿eh? Esto fue muy pasajero. En cuanto al aerogenerador, he estado ya navegando bastante con él y haciendo pruebas y ciñendo. Y oye, que no había pensado yo que el cañón este de aire que sale justo entre la Génova y la Mayor, eso, vamos, hace que gire y le da una potencia de la hostia. La verdad es que navegando funciona mejor que parado. Con una salvedad, claro. Hay que acordarse del truco del cabo en la cola del aerogenerador, que si no se va a poner a dar vueltas. Solo tiene que estar ahí un poco suelto, ¿vale? No tiene que estar ni muy tenso, pero para que no le permita girar continuamente y ya está. Pues eso, pues nada más, no quería decir nada más. Mierda, el almanaque, se me ha vuelto a olvidar el almanaque. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo, tenéis toda la información y todos los enlaces en nuestra web www.thelowcostsailor.com. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Vale, ¿te vale?